después quede para todos los que los quieran volver a escuchar. Antes de presentar al orador, me tomo el atrevimiento de presentar un libro. Eh, Leímos hace unos años este libro acerca de la Reforma, para comprender la Reforma protestante, un legado para nuestros días. La verdad me enriqueció mucho, descubrí muchas perlitas acerca de cómo entender la Reforma protestante, así que altamente recomendable para todos. Bueno, hoy va a coordinar un poco Darío. Darío es profesor de historia, vive en San Juan, y no voy a hacer ningún comentario más, solo con eso para no empañar la presentación. Y después Eduardo Tatangelo, la verdad es un gusto, Eduardo, que puedas donarte tiempo para estar con nosotros. Aparte de disfrutar lo que vamos a escuchar, también como decía Fede, es un tiempo lindo de compartir con amigos, disfrutar de la linda relación que tenemos. Así que Darío, en tus manos y dirige vos. Bueno, muy bien. Eh, Hola a todos, un gustazo estar en contacto. Realmente es una felicidad enorme. En primer lugar, quiero agradecer a la gente de Roca, eh, a todo el equipo ministerial y a los hermanos, porque tienen este tipo de iniciativas que realmente son edificantes. Hace tiempo que vienen promoviendo estas cosas y eh, la verdad que cada uno de nosotros estamos muy atentos a todas las propuestas que hacen porque nos bendicen. Y bueno, vamos a pasar ahora al tema de la reunión. Eh, Como dijo Rubén, voy a oficiar un poco acá de pivot, de coordinador de algunas cositas, pero a quien queremos escuchar es Eduardo Tatangelo, que es un querido hermano que tiene un gran conocimiento y una gran capacidad para comunicar lo que sabe, y seguramente lo que vamos a hablar de la reforma va a ser muy edificante. Ustedes saben que bueno, hace un tiempo ya que hay un interés renovado por las cuestiones de los temas históricos respecto a nuestra fe, a los evangélicos, protestantes, pentecostales, a todo el universo, lo que le vamos a llamar genéricamente evangélicos. Es un interés que no solamente viene de nosotros, de nuestras iglesias, sino también que está instalado en el mundo de las ciencias sociales, sobre todo, ¿sí? Es más, hace poco tiempo CONICET sacó un librito, una investigación, un atlas de las creencias religiosas, y están todos muy atentos a, a cómo se está moviendo el mundo evangélico. Y entre otras cosas, que una de los temas que a mí me llama la atención es que nosotros no tenemos mucha conciencia, los evangélicos me refiero, a todo lo que significa nuestra historia, a todo lo que significa un mover del Señor a través de la historia en nosotros. Y por eso creo que esta charla que vamos a tener con Eduardo es fundamental para entender muchas cosas, sobre todo que Dios interviene en la historia. A mí me encanta saber que el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, se hizo hombre y eligió meterse en la historia humana, eligió transitar la historia como un humano, y lo hizo en un tiempo y en una cultura, en un espacio determinado. Y un poco esto también va a tratar de ese tema, porque luego del Señor, luego del ministerio del Señor, la vida de la iglesia ha seguido con distintas características y, como va a explicar Eduardo, con distintos tipos de espiritualidades o con formas de expresar la espiritualidad del Señor. Y la reforma protestante, que de eso hablamos en esta noche, es un momento clave porque no solamente es importante dentro de la iglesia, sino que se manifiesta y, digamos, es causa y consecuencia también de un gran cambio a nivel mundial, a nivel global, por lo menos a nivel europeo, que es la modernidad, el nacimiento de la modernidad. Así que bueno, eh, Eduardo, lo primero que quisiera preguntarte, o que para iniciar esta charla y ya dejarte a vos que comiences a exponer, es ¿por qué hablamos de espiritualidades protestantes? Si hay alguna particularidad y qué significa este movimiento en el nacimiento de la modernidad.
Bueno, gracias Darío y Rubén por la presentación. Bueno, una alegría enorme estar con todos ustedes. Los saludo a todos con mucho cariño, afecto. Creo que a la mayoría, a la gran mayoría, nos conocemos y nos hemos cruzado con algunos mucho más de una vez. Debo decir solamente una cosa, a mí me habían presentado esta conferencia de la siguiente manera. Se iba a realizar cerca de Bariloche, al lado de un lago, con unos pinos, en un lugar muy acogedor. Veo que nos estaría faltando el lago, los pinos, y quizás algunas cosas para amenizar las horas, digamos. Pero bueno, lo declaramos como... Sí, lo declaramos no, quiero como aclarar, algo... quiero aclarar que el lago está. Claro, claro. Claro, claro. Vamos a dejar eso para completar esta conferencia en el futuro, digamos, ¿no? La parte más interesante viene más adelante. Bueno, muy bien. Sí, un poco con Darío estuvimos hablando de por dónde enfocar esto, porque obviamente esto es amplísimo y es imposible abarcar ni en una conferencia ni en 100 la riqueza de los movimientos reformadores. Pero entonces dijimos, bueno, vayamos por el lado de las espiritualidades que la Reforma generó, entendiendo espiritualidad el conjunto de prácticas de piedad, ¿cierto?, de comprensiones de Dios, de experiencias de fe, que conforman una manera de creer, digamos, ¿no? A eso le llamamos espiritualidades. Y en ese sentido, claramente la Reforma, o las reformas, del siglo XVI implicaron una ruptura realmente notable con los modelos de espiritualidad medievales, ¿no? E instalaron realidades nuevas con mucha dinámica, ¿no? Con mucha dinámica, una dinámica propia muy fuerte. En ese sentido, digo, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la reforma o de las reformas, que no es un movimiento estático, ¿no? Es decir, el movimiento reformador es uno en el siglo XVI, otro en el XVII, otro en el XVIII, otro en el XIX, otro en el XX, ¿no? Es decir, el tiempo también ha operado sus efectos, la cultura, las transformaciones sociales, los debates teológicos que el movimiento experimentó, etcétera, ¿no? Pero claramente hay ahí en el siglo XVI un punto de inflexión, ¿no? Donde aparecen modelos y paradigmas de espiritualidad con una enorme dinámica nueva como para generar realidades nuevas y experiencias nuevas para las personas. Así que claramente, en ese sentido, yo creo que podemos decir que la Reforma funda nuevas espiritualidades, ¿no? Obviamente en la fe cristiana nada es totalmente novedoso, ¿no? Son relecturas y resignificaciones, pero sí la oportunidad de unas experiencias de Dios que quizás no se habían tenido en un milenio, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí sí es muy interesante lo que la Reforma va a traer. De paso, aclaramos, Darío, digo que esto es un diálogo, ¿no es cierto? Le aclaramos a los asistentes, así que todos pueden participar, preguntar, opinar. Me parece, ¿no? Que esa va a ser un poquito de dinámica. Totalmente. Y empiezo yo con una pregunta. Sería bueno entonces que habláramos un poquito, de cuál es la espiritualidad previa, cuál era el mover, digamos, de la iglesia y de su espiritualidad en la etapa previa a la modernidad, como para entender el quiebre que hay, la ruptura que hay en ese momento, ¿no? Bien, perfecto, perfecto. Cayendo en todas las simplificaciones que son inevitables, diríamos que la espiritualidad medieval se conforma, o sea, se terminó de conformar alrededor de la iglesia como institución. Si uno diría qué caracteriza a las espiritualidades medievales, es la centralidad de la iglesia como institución reguladora, digamos, y también dadora de oportunidades de experiencias de Dios, digamos, es como una iglesia que
que todo lo media y lo intermedia, digamos, ¿no? En ese sentido termina siendo una espiritualidad muy centrada en el culto, centrada en las jerarquías eclesiásticas, ¿no es cierto?, en el discurso teológico oficial de la Iglesia, donde los ritos religiosos o ritos cristianos, digamos, son los grandes momentos de la vivencia de espiritualidad. Hay una cosa notable que en general la ignoramos, y cuando después nos enteramos nos queremos desmayar de asombro, porque en la Edad Media un poco la espiritualidad fue secuestrada por la Iglesia, digamos, si se me permite decir así. ¿En qué sentido secuestrada? Casi ninguno de los actos de la fe o de la experiencia de Dios se podían vivir fuera de la Iglesia, extramuros de la Iglesia. Hoy nosotros, por ejemplo, hablamos con mucha soltura, no solo en el protestantismo, sino también en el catolicismo, de reuniones caseras, por ejemplo. Decir reuniones caseras en el siglo XIII, XIV, era arriesgarse a terminar mal, digamos, para decirlo así, digamos, porque la Iglesia había hecho un secuestro de las experiencias, es decir, en la idea de, bueno, de dominar eso, de reglamentarlo, ¿no es cierto? Piensen que, y además, digamos, las reglamentaciones que podían llegar al punto de, por ejemplo, determinar que en el culto no se podrían usar instrumentos musicales, ¿no es cierto? Sabemos la reforma del Papa Gregorio, que elimina la música del culto, o sea, la música se va a expresar solamente por la voz humana, que sería como algo incorruptible, digamos. Lo demás, todo lo que tenía que ver con la vida fuera de la iglesia era, bueno, sospechado de ser corrupto, digamos, ¿no? Recordemos, no sé, para poner ejemplos así muy puntuales, la lucha de San Francisco, a quien hoy llamamos San Francisco, ¿no es cierto?, para poder predicar el evangelio en la calle. Otra cuestión muy importante, y que en la vida de San Francisco está muy clara: uno, para poder hablar de la palabra de Dios, tenía que ser clérigo. Es decir, lo que hoy llamamos un laico en la Edad Media no tenía derecho a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios hablaban los clérigos, y los clérigos estaban bajo alguna autoridad episcopal o cardenalicia, etc. Es decir, el control que ejercía la Iglesia era un control, bueno, que convertía a la espiritualidad cristiana en una espiritualidad puramente eclesial, muy anclada en los ritos, ¿no es cierto? Y con esta teoría, con esta idea teológica que va a manejar la Iglesia a partir del siglo IV o V, que el rito opera por sí, sin importar mucho la experiencia ni del oficiante ni del participante, digamos, ¿no? Es decir, la obra opera por la fuerza de la obra, más allá de la subjetividad de quien la imparte, ¿no? Sí, estaba pensando, Eduardo, que esta situación que estabas planteando de las espiritualidades medievales y esto de que la Iglesia secuestra la espiritualidad, está ligado también a un proceso histórico, que es que a partir del siglo IV, el 380-81, cuando Teodosio, emperador del Imperio de Occidente, digamos, decreta que el cristianismo es la única religión lícita dentro del imperio, ¿sí?, se produce digamos, de alguna manera una muerte del cristianismo primitivo y el nacimiento de la cristiandad como una cuestión cultural, y esta unión entre Iglesia y Estado. Después, cuando se desmorona el imperio, queda únicamente la Iglesia como lo que cohesiona, lo que le da sentido, lo que le da forma a Europa, ¿no? Entonces esa tradición o esa herramienta de control que termina siendo la Iglesia nace un poco ahí, ¿no?, en esa alianza con el Estado. Totalmente, digamos, en el desarrollo de lo que llamamos, lo que justamente vos estás marcando, que es el desarrollo de lo que llamamos el modelo de cristiandad, donde el cristianismo se convierte en una religión de Estado, en una religión territorial. Uno es cristiano, se empiezan a llamar cristianos
a los gobernantes, empiezan a llamar cristianos a los territorios, empiezan a llamar cristianos a los imperios, ¿no? El sacro imperio, ¿no es cierto? Es un imperio sagrado, digamos, el imperio querido por Dios, ¿no? Con todo la tragedia que eso le ha traído al cristianismo, desde ahí para acá, digamos, ¿no? Tremendo, ¿no? Como el cristianismo quedó atrapado en esa... Yo decía el otro día en un mensaje sobre las bienaventuranzas, que el cristianismo quedó atrapado en obligaciones y responsabilidades que poco tenían que ver con la comunidad del Nazareno, digamos, sino que tenían que ver más bien con la lógica del Estado, la lógica del poder, la lógica de la dominación, ¿no? Bueno, el cristianismo quedó atrapado ahí, y yo diría también que las mentalidades cristianas, ¿no? Yo hoy detecto algunas mentalidades nostálgicas del modelo de cristiandad. Aún digo en Argentina y aún en nuestros ranchos, digamos, ¿no? O sea, veo que hay cierta nostalgia, como si fuera el modelo de cristiandad fuera una panacea para el cristianismo, ¿no? Y en realidad ha sido su tragedia histórica. Tal tragedia fue que reformadores como Lutero o como Calvino no lograron escapar del modelo de cristiandad, ¿no? Lo tenían tan incorporado como único modelo para entender la iglesia en el mundo que lo reprodujeron a su manera, con modificaciones, quizás con algunas mejoras, pero digamos, seguían pensando que la alianza iglesia y Estado era fundamental, ¿no? Sí, totalmente. Eso viene de esa capacidad que va a tener la iglesia por siglos y siglos y siglos de ordenar el mundo social, ¿no es cierto? Justificarlo también, legitimarlo, porque cuando la iglesia se pega al Estado, no le queda más remedio que legitimar el orden social, ¿no? No sé, hay una obrita muy linda, ¿no? Muy linda, viste, como decimos los historiadores, ¿no? Porque, claro, pues digo, linda en el sentido de que es muy expresiva, pero un teólogo de la Edad Media dice, bueno, ¿cómo ha creado Dios el mundo? Bueno, el mundo lo ha creado en tres grandes grupos humanos, ¿cierto? Los oradores, que son los que oran, o sea, el Papa, los cardenales, los obispos, qué sé yo, los vigilatores, que son los caballeros, los nobles, que están para protegernos y cuidarnos, obviamente, y los laboradores, o sea, los que tienen que laburar, diríamos, eso es latín, pero vamos a ponerlo en criollo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de pronto la iglesia también, con su discurso, legitimaba órdenes sociales. No nos olvidemos que el mismo Lutero va a decir, bueno, si tu padre fue un buen zapatero y vos sos un buen zapatero, lo mejor que puedes hacer es ser un buen zapatero en este mundo. Sí, esa idea, porque es interesante, ¿no? Estamental. De paso interesante. Digo, cuando hablamos de los reformadores del siglo XVI, Lutero son hombres de transición, ¿no? Lutero es tan medieval como moderno, ¿no? Entonces de pronto le sale el medieval que lleva adentro, ¿no? El hombre del medioevo, y de pronto tiene esos atisbos de modernidad o de nuevo tiempo, digamos, de mostrar lo que adviene, ¿no? Que viene un nuevo tiempo. A mí me parece importante, como vos empezaste a decir al principio, entender la modernidad y la reforma medio de la mano, ¿no? Yo creo que la reforma es un movimiento que inaugura la modernidad, ¿no? Quizás como ningún otro movimiento. Con lo que eso implica de bueno y de progresista, diríamos. Y lo que también tiene, bueno, de estar pegado a un movimiento histórico, social, cultural y económico que también ha traído sus desgracias, ¿no? Claro. Sus tragedias. Y también termina, o sea, al inaugurar, o sea, también estamos hablando de que clausura el mundo medieval, porque justamente el último que tiene una idea de recuperar esa grandeza, esa monarquía universal y todo es Carlos V, claro. ¿sí? Que precisamente se le cae ese sueño cuando
aparece el movimiento, cuando aparece Lutero. ¿Sí? Lo pilla él recién inaugurando el imperio, digamos, heredando todas las posesiones de sus parientes en Europa. Tiene el gran imperio y quiere construir la monarquía esa universal, cristiana, el tema de la cristiandad. Bueno, aparece Lutero y se desmorona todo eso. Y ahí aparecen estas nuevas espiritualidades y comienza a configurarse otro mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, 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 claramente por ello. La Reforma, digamos, es la primera escisión profunda al cuerpo de la cristiandad, digamos, ¿no? Porque rompe la uniformidad que la Iglesia y el Estado habían logrado, mal que bien, mantener hasta ese momento, ¿no? Y en el plano de las... Claro, yo creo que el cambio más grande, digamos, que por eso tiene tanto impacto en la espiritualidad, pasa en el plano de las subjetividades. Porque una cosa son las objetividades, o sea, los hechos, los procesos, digamos, ¿no? Pero la otra cosa es cómo las personas empiezan a percibir las cosas. Ese es un cambio subterráneo que no es fácil nunca de medir ni de establecer. Bueno, vos lo sabés muy bien en historia, decir, bueno, ¿cuándo empezó esto? Es muy difícil de saber cuándo empieza a cambiar una subjetividad. Y también esta cuestión de, bueno, ¿qué es lo primero? ¿El cambio teológico o esas nuevas subjetividades empujan la elaboración de una teología nueva, digamos, ¿no? Como con lo cultural se mete, claro. Llaman a un nuevo pensamiento que dé cuenta de lo que nos está pasando, digamos, cómo estamos percibiendo la realidad. El teólogo y filósofo danés Søren Kierkegaard, teólogo del siglo XIX, luterano, pero muy crítico, obviamente, el padre del existencialismo, ¿no? Él decía, tenía frases muy críticas de Lutero. Él decía, Lutero, tu culpa ha consistido en quitarle el cristianismo a la iglesia y dárselo al pueblo. El pueblo acá no tenía para Kierkegaard un significado positivo, digamos, ¿no? Para decirlo en los términos que lo quería decir, es para dársela a la plebe, para dársela a los que, o sea, se lo sacamos a los especialistas, pero ahora se lo dimos a cualquiera, digamos, ¿no? O sea, esto es algo que a mí me gusta esa frase de Kierkegaard porque así como con trazos de brocha gorda, un poco explica lo que la Reforma ha significado. Si uno le quiere simplificar mucho, es el cristianismo dejando de ser propiedad de la iglesia y pasando a ser parte de experiencias más subjetivas. Si uno quisiera ver el punto de llegada de eso, no sé si de llegada, el punto de paso, por delante de nuestros ojos, porque sí, no sabemos dónde va a llegar, pero el punto de paso por delante de nuestros ojos es la enorme subjetividad de la experiencia evangélica en nuestro tiempo, ¿no? Donde más o menos cada uno la piensa como le queda más cerca, digamos, que es, digamos, es como el polo contrario a que haya un centro de poder que la piensa de algún modo y que dice, bueno, esto hay que pensarlo de determinada manera, esto es algo que lo deben manejar los expertos. Hace un par de años atrás, dando una charla sobre protestantismo, pero para un público puramente católico, se me acercó un médico ya retirado, un hombre que había hecho una carrera extraordinaria como médico, católico comprometido toda su vida, y él me dijo, mire, dice, a mí me llama la atención cómo piensan ustedes los protestantes, me dijo, ¿no? Porque, dice, mire, yo soy médico, yo estudié medicina, hice un posgrado, ejercí la medicina 50 años, dice, ahora estoy retirado. Yo de medicina sé, de teología no entiendo nada. Dice, entonces, ¿yo qué hago como católico? Y yo confío en el magisterio. Miren qué cosa interesante, ¿no? Es decir, una tradición completamente distinta. Si mire, yo de teología, ¿qué voy a saber, no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos unos especialistas, así como tenemos médicos, ingenieros, historiadores, bueno, tenemos teólogos o maestros de la iglesia que nos dicen, esto es lo que hay que creer, esto hay que interpretarlo de esta manera,
me llamó la atención de un hombre sumamente culto y formado. Él no tenía ninguna ambición de terciar en la comprensión teológica de su fe, ¿se entiende? Como diciendo, a ver, que alguien me explique cuál es mi experiencia, yo me tomo de ese discurso y vivo feliz y contento, digamos, ¿no? Que en el mundo evangélico protestante nos movemos hacia el otro polo. Cada evangélico es un pequeño teólogo en potencia, digamos, ¿no? Ni hablar cada pastor, ¿no? Cada líder, en el sentido de decir, bueno, todos podemos interpretar, todos podemos pensar, todos podemos opinar y todos podemos interpretar y sacar una conclusión, etc. Y esta que cuestión ahí que hemos... estaría... Sí, decía esta cuestión que No, hemos no, iba a decir desplazado. simplemente cerrando que ahí estarían Sí, como los dos dale. polos, ¿no? Sí. Si uno dijera de las espiritualidades medievales y de las que va a inaugurar la Reforma, ¿no? Sí. Y digo esto de la Reforma que genera la... perdón, Eduardo, perdón, es que hay un pequeño retraso y por eso dale. episodio. No, decía que esto de que vos estás hablando de lo individual, que ahora como que privatizó la fe. Se privatizó la fe, digamos. ¿Sí? Y ahora cada uno, Totalmente. lo que predicamos en la iglesia evangélica durante muchos años, ¿no? Usted es salvo y después vaya y ore y lee la Biblia solo, que el Señor le va a hablar y usted hágase cargo de su fe. Totalmente, y vos fíjate que eso ya lo han dicho hace rato un par de sociólogos, como Luckmann, por ejemplo, él habló de la iglesia en la modernidad y en la posmodernidad está en el mercado. Es decir, ¿en qué sentido está en el mercado? Está en ese lugar donde los sujetos eligen cosas. ¿Se entiende? Él no estaba hablando de que la fe está no lo confundamos, no estaba diciendo que la fe está mercantilizada, que ese puede ser otro problema, digamos, una patología. Él estaba hablando de una experiencia de toda la fe religiosa situada en el mercado, porque, bueno, está privatizada, es una cuestión de las conciencias personales, ¿no? De la vida íntima, de la vida personal. Entonces, bueno, así como elegimos, no sé, la escuela para nuestros hijos, si vamos a irnos de vacaciones a Bariloche o a San Juan, bueno, también decidimos la fe religiosa y dentro de la fe religiosa las manifestaciones particulares que pueda haber de ella, digamos, ¿no? Bajando, bueno, yendo de la mano de la modernidad, ya bajando las especificaciones, porque una característica de la modernidad es la especialización. Las acciones, las prácticas, las formas de vida se especializan. Entonces no basta que uno diga, yo soy profesor de historia. No, pero ¿usted en qué está especializado? Te preguntan. Bueno, yo soy médico, pero ¿cuál es su especialidad? Bueno, también algunos sociólogos y antropólogos dicen que en el capitalismo y en la modernidad se especializan todas las prácticas. Es una tendencia. Entonces también la iglesia entra en esa especialización, ¿cierto? Lo que hace que haya iglesias para todos los gustos. Y por lo tanto se retroalimenta el proceso de privatización, porque es el sujeto el que elige eso. Ahora, si uno estamos viendo, como diciendo, ahora nos vinimos acá y estamos viendo por dónde pasa el cortejo, digamos. Pero eso nace con lo que decía Kierkegaard de Lutero. Vos le diste esto al Laos, al pueblo, ¿no? Ahora hagámonos cargo, digamos, ¿no? Digo también, para no, que a veces es algo que hacemos mucho los evangélicos y los protestantes, idealizar al protestantismo y al evangelicalismo, como si no tuvieran taras, no tuvieran consecuencias indeseables, ¿cierto? No tuvieran consecuencias inclusive bastante negativas para el mundo en general. No sé, pongo otro ejemplo, no me quiero ir por las ramas, pero digo, no toda, pero una parte de la crisis ecológica que vive el mundo se la debemos a ese optimismo en el capitalismo y el liberalismo, del cual el 80% del protestantismo ha sido impulsor, compañero de viaje, es decir, que ha sido un poco
bueno, la teoría de Weber, ¿no es cierto? Sí. La idea El de espíritu del capitalismo. la ética protestante y el espíritu del capitalismo como un... Y que muchas veces nos hemos enorgullecido de eso, diciendo, y nosotros somos los modernos, digamos, pero también esa modernidad que ayudamos a consolidar también ha tenido efectos nefastos, ¿no? Que tenemos que aprender a criticar. Yo creo que las teologías y las espiritualidades que desarrollemos de acá para adelante tienen que ser críticas, de nuestra propia tradición, ¿no? Bien. Eduardo, sí. y luego de esta espiritualidad primaria, digámoslo así, del movimiento reformador, de Lutero, bueno, Zwinglio, Calvino, de los primeros, hay otra espiritualidad que va más adelante, que es la espiritualidad radical, que también es una vuelta de tuerca ahí y que plantea otras cosas, ¿no? O sea, y que hay una gran Sí, diferencia con la espiritualidad primaria. Yo diría que ya desde el arranque de la Reforma surgen dos grandes modelos de espiritualidad, ya desde el arranque. A ver, decimos dos por simplificar, digamos, ¿cierto? Esto es como decir que, a ver, para hacer una idea y una comparación, nadie se asuste. Esto es como decir que el campo político argentino está hoy dividido en dos grandes coaliciones. Cuando vos te metes adentro de la coalición, de cualquiera de las dos, digamos, te das cuenta que ahí hay una diversidad casi polar por momentos, ¿no es cierto? En cualquiera de las dos coaliciones. Entonces digo, esto es lo mismo, si uno dijera, bueno, dos grandes espiritualidades, pero adentro con enorme diversidad. Pero sirve, digamos, siempre las esquematizaciones sirven para entender. Así que usémosla en ese sentido. Yo diría que hay una espiritualidad de la palabra, ¿no es cierto?, centrada en el redescubrimiento de la palabra de Dios como eje central, ¿no es cierto? Hay un teólogo que dice que la teología luterana calvinista, digamos, tiene una estructura radial, ¿cierto? Es decir, que desde un centro desarrolla todos sus elementos. ¿Cuál es ese centro? El regreso a la palabra de Dios. Ahí está la teología, digamos, de los reformadores magisteriales, que van a poner todo el énfasis en la palabra y luego, derivando de la palabra, la acción de Dios, es decir, bueno, ustedes conocen esa teología porque es en la que creen, la acción de Dios se manifiesta en esa palabra y la respuesta humana es una respuesta a esa palabra, ¿no? Y ahí vienen los otros grandes principios de la teología luterana calvinista, la salvación por la fe, la salvación por la gracia, ¿cierto? Y ya conocemos eso. Ahora, al mismo tiempo, y de una manera totalmente simultánea, surgen una espiritualidad radical o anabaptista. El movimiento anabaptista ha sido un movimiento tremendamente diverso, con una historia cronológica muy compleja en el primer siglo, o sea, tremendo, ¿no es cierto? Meterse ahí. Williams, que es el mayor quizás historiador del movimiento radical, también dentro del movimiento radical o anabaptista clasifica 4 grandes líneas o corrientes. Pero digamos en general que ese movimiento radical sospecha de la teología de la palabra. Y teme que esa teología de la palabra se convierta en una teología no encarnada, digamos, ¿no? Es decir, que se convierta en una teología, diríamos hoy, ellos no lo decían así porque no se usaba eso, ¿no? Esas expresiones, una teología del discurso, diríamos hoy, ¿no? O sea, está el discurso, y bueno, además, después la cosa va por otro lado, pero está el discurso. Y entonces ellos van a hacer énfasis, miren qué cosa interesante, porque esto tiene repercusiones de teología bíblica, porque claramente Lutero, también Calvino, se van a basar en la obra de Pablo, claramente, o sea, van a agarrar sobre todo Romanos y Gálatas, como diciendo, bueno, acá está la papa del cristianismo, o sea, si nosotros queremos saber qué es el cristianismo, hay que leer Romanos, leer Gálatas, y después leer toda la escritura con el filtro de Romanos y Gálatas. Los anabaptistas van a decir, mire, no le creo, o sea,
a mí me interesa la vida de Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Van a trabajar en los evangelios y en la vida de Jesús. Y van a desarrollar una espiritualidad, una teología y una espiritualidad del seguimiento. La palabra que va a ser central en la espiritualidad anabaptista va a ser el seguimiento. Yo tengo que seguir a Jesús en la vida. Ahí, diría un criollo, en la cancha se ven los pingos. O sea, no me venga con su discurso sobre la centralidad de la palabra y la justificación por la fe, porque puede ser que usted no esté viviendo como el nazareno. Entonces los anabaptistas van a decir, mire, la piedra de toque de toda espiritualidad cristiana es si estamos viviendo como Jesús o no, si estamos siguiendo sus pisadas. Entonces acá quedan como dos grandes espiritualidades en tensión que yo me atrevería a decir, ¿vieron cuando, pongo un ejemplo de la vida cotidiana, haciendo con el temor de saber que acá en este grupo hay psicólogos y psiquiatras, ¿no? Pero digo, un ejemplo de la vida, ¿vieron cuando yo, por ejemplo, mi madre nació en Ciudad de Buenos Aires y tenía pasión por los libros, el conocimiento, Mi viejo nació en el campo, era un campesino, vivió siempre del campo y trabajó en el campo. Yo me doy cuenta que soy esas dos personas, esas dos tradiciones combatiendo entre sí, digamos, o sea, a ver si gana el campesino o gana el intelectual, digamos, ¿no? Así que terminé siendo como campesino un buen intelectual y como intelectual un buen campesino. Pero digamos, uno podría decir que muchas de las discusiones que ha tenido el evangelicalismo y el protestantismo los últimos 150 años son esas discusiones de los padres fundadores, digamos. A ver, ¿por dónde viene la experiencia que tendríamos que tener? ¿El seguimiento, la práctica, las vidas en comunidades o el mensaje? Entonces, lo que vos decías, Darío, la persona individualmente, donde sea, no importa, lo importante es que crea, le entregue su vida a Jesucristo. Estoy repitiendo frases evangélicas, ¿no? Entonces, tenemos como esa tensión adentro, ¿no? Diciendo, a ver, ¿es la palabra que me salva? Bueno, todas las discusiones que ha tenido la tradición bautista y hermano libre y también calvinista sobre la salvación se pierde, no se pierde, todo eso viene de esta cuestión. O sea, de ¿qué vale esa declaración que me hace el Dios de la vida, que me declara justo, bueno, toda esa tradición, ¿no? O esa búsqueda de vivir la experiencia real de la fe, y vieron, cuando nos vamos para ese lado decimos, esto están volviendo a las obras, ¿cierto? Y cuando nos vamos para el otro lado decimos, esto proclaman una fe que después nadie vive. Entonces, como esa tensión. Ahí preguntaba Patti, me parece que fue, ¿cuándo aparecieron los anabaptistas? Sí. Los anabaptistas aparecieron... Sí, digamos, a ver, el primer anabaptista fue un colega uno puede decir primero. Los primeros anabaptistas notables fueron dos colegas de Lutero. Cuando Lutero se pasa ese añito en Wartburg, en un castillo, en el castillo, sí, cuidado por Federico de Sajonia para que no lo maten, digamos, en Wittenberg, sus colegas, dos colegas muy importantes, Thomas Müntzer y Andreas Karstadt, toman la manija del movimiento luterano en Wittenberg y doblan a la izquierda, diríamos, ¿no? O sea, ponen el giro a la izquierda y doblan y hacen un montón de reformas sociales, aceleran la ruptura del orden de la misa, eliminan las imágenes, y de pronto Federico de Sajonia, digamos, le manda un WhatsApp a Lutero en Wartburg y le dice, loco, tenés que volver porque estos muchachos se descontrolaron, ¿no es cierto? O sea, no son orgánicos. Claro, no son, exactamente. Y aparte están diciendo la locura, claro, porque Lutero, vos fíjate una cosa increíble, no hablando de la espiritualidad y sus efectos sociales.
Lutero decía, bueno, la libertad cristiana, qué sé yo. Entonces alguien le decía, che, la libertad cristiana afecta a las relaciones feudales, afecta el que yo tenga que ser liberado de mis obligaciones como siervo de la gleba. Lutero va a decir, estamos hablando de espiritualidad. Hermano, estamos hablando de espiritualidad, iglesia, religión, no me complique las cosas. Culto. Justamente, Karlstadt, Münzer y muchos otros van a decir, es que si no le afecta, hermano, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces ahí aparece lo que llamaríamos una izquierda, ¿no es cierto? Un sector más radical que, a ver, va a ser nutrido por... Ustedes piensen que, por ejemplo, el primer rebautizamiento, que tengamos memoria, que tengamos conocimiento, o sea, el bautismo, porque también al que le surge una izquierda muy, muy crítica es a Zwinglio, Suiza, ¿no es cierto? Zwinglio es un predicador, ¿no es cierto?, de Suiza, donde él, digamos, logra el apoyo de la ciudad para llevar adelante una reforma, pero le aparecen jóvenes zwinglianos que piensan que la reforma zwingliana es una reforma moderada, es una reforma demasiado, que le tiene demasiado paciencia al viejo orden, y se empiezan a reunir en una casa, 1525. Se empiezan a reunir en una casa a orar y a leer las escrituras, lo cual es un delito. Reunirse en una casa a leer las escrituras y orar. Un delito público, digamos, de orden público. Se empiezan a reunir ahí y un señor un día se para y dice, miren, lo que yo encuentro en las escrituras, que acá para ser hijo de Dios hay que bautizarse. Y que el bautismo de niños no tiene ningún rol. Entonces, claro, ahí en esa pequeña reunión no hay ningún, nadie que pudiera ser considerado cristiano para ellos. Entonces se levanta y había un sacerdote, sí, se levanta un laico y le dice, mira, te pido que me bautices. No, o sea, entonces, este otro lo bautiza y luego bautiza a todo el mundo, digamos, a ese conventículo, digamos. 1525, el primer bautismo de adultos de que se tenga memoria. Lo que implicaría, justamente como vos marcaste, la guerra campesina, 1521, 1522, es una guerra donde hay una presencia del anabaptismo muy fuerte. De hecho, en esa guerra va a morir Thomas Münzer. Que es un prócer en la Alemania Oriental, ¿no? Claro. Porque, bueno, por lo que tenía que ver también con la defensa de los derechos de los alemanes y además de los derechos del pueblo, etc. Del campesinado, sobre todo, reforma agraria. El campesinado, etc. Así que ahí acá hay como dos grandes tradiciones. Lo que pasa es que obviamente después esas espiritualidades van a pasar por diversos filtros, ¿no?, históricos. El filtro más determinante, claramente, es el pietismo del siglo XVIII, que le va a dar al anabaptismo estos elementos que son tan identificables en la tradición evangélica, ¿no? La piedad como algo de la subjetividad, cierto retiro del ámbito social, la iglesia como una pequeña comunidad cerrada, ¿no es cierto?, que se aísla de la sociedad para vivir esa fe, digamos, y también ahí en el siglo XVIII hay como un cruce. De hecho, la mayoría de las denominaciones entre el XVIII y el XIX adoptan el calvinismo como teología oficial, sí, digamos, ¿no? Así que ahí va a haber un cruce de tradiciones. Pero si uno se va al siglo XVI, yo diría que hay dos grandes tradiciones: la tradición de la palabra y la tradición del seguimiento, con sus énfasis, sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Con los cuales todavía me parece que de alguna manera convivimos.
Y Eduardo, y más hacia adelante de estos dos caminos de estas dos espiritualidades, incluso planteos teológicos, va a surgir otro, vos hablaste del pietismo recién, y me gustaría también que hablaras un poquito del tema del movimiento wesleyano, lo que pasó después también, porque eso también representó un quiebre en la espiritualidad y un poco amalgamar cosas y quitar otras. Sí, digamos, lo que llamamos el pietismo del siglo XVIII incluye claramente al movimiento de Juan y Carlos Wesley en Inglaterra. También incluye a lo que se llama el movimiento de los hermanos moravos, ¿no es cierto? En Bohemia, Moravia, que sería el sureste europeo, digamos, hoy en día, que van a traer al evangelicalismo, al protestantismo, nuevas preocupaciones, nuevos enfoques, nuevas ideas, una renovación, ¿no? Yo creo que ahí hay algo notable en el movimiento protestante y evangélico en general, que como es un movimiento o son movimientos en última instancia basadas en las escrituras, en la palabra de Dios, son movimientos muy abiertos a las reformas y a las transformaciones, porque finalmente las empuja el viento de la hermenéutica, bueno, uno diría también el viento del espíritu, pero quiero decir, nuevas interpretaciones y enfoques y ejes. Yo cambio el eje y aparece todo un nuevo movimiento, ¿no? Claro. Y este movimiento, el pietismo alemán también, ¿no es cierto? Sobre todo va a tener una preocupación muy grande sobre la piedad personal. Es interesante porque, claro, después, brevemente, ¿no? Pero digo, después de la Reforma, sucede una época, después de los reformadores y todo ese movimiento, y es un movimiento muy creativo, muy diverso, se produce mucho teológicamente, lo que se produce es bastante original, aparecen estas nuevas espiritualidades, etc. Pero luego viene un periodo, como siempre, ¿no? Es decir, las reformas después se rutinizan, las revoluciones también, ¿no? Se rutinizan. Sí, sí, sí. Se O sea, aburguesan. voy a decirlo así, después de Lenin viene Stalin, ¿no? Para decirlo de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí aparece un movimiento teológico que es el movimiento de la ortodoxia, se le llama de la ortodoxia protestante. Y aparecen los grandes sistematizadores. Porque si ustedes, por ejemplo, lo leen a Lutero, la obra de Lutero es una obra muy abierta, muy rica. Tiene mucho trabajo en estudios teológicos y bíblicos, después tiene sus obras polémicas, bueno, tiene esa apertura. Pero después de él vienen los grandes sistematizadores y aparece la teología sistemática protestante. Quizás el mayor exponente sea Calvino, y el primer exponente, el primer sistematizador. Pero Calvino todavía es un reformador, o sea que es un hombre muy creativo y un hombre que crea pensamiento. Ustedes saben que la institución de la religión cristiana, él casi es su única obra, aparte de sus sermones, y la escribió durante 30 años y nunca la dejó de corregir y modificar y volver a redactar y qué sé yo. Hay como 25 ediciones de él mientras él estaba vivo, digamos. Pero luego viene la sistemática, ¿no? Es decir, se sistematiza, se empiezan todas estas discusiones a las cuales somos tan afectos, ¿no? Las disquisiciones teológicas, las discusiones de distintas corrientes dentro del calvinismo, dentro del protestantismo luterano, para explicar esto y aquello. Y entonces es un tiempo de mucha aridez. Paralelamente, sucede en Europa la Guerra de los 30 años, claro, que genera una destrucción, pero no solo una destrucción física y humana, sino una destrucción de la moral, una destrucción de la esperanza, una destrucción de la vida cotidiana que es dramática. Y ahí aparece en Alemania un pastor luterano, Jacobo Spener,
se va a reeditar una obra de un famoso teólogo luterano de la generación anterior. Y entonces le dicen a Spener, ¿usted nos escribiría un prólogo para esta obra, digamos, ¿no? Arndt se llamaba el teólogo que ya había fallecido hace unos años. Se iba a reeditar toda la obra sistemática de Arndt. Entonces Jacobo Spener escribe un prólogo de unas 30, 40 páginas, en esa época los prólogos eran largos, y él le llama a ese prólogo La piedad que deseamos. La piedad que deseamos. Es tan extraordinario lo que dice Jacobo Spener en lo que llamamos hoy la pía desideria, la piedad que deseamos, la pía desideria, que rápidamente todos se olvidaron de la reedición de Arndt, ¿cierto? Que eran como 20 tomos, y ese prólogo empezó a circular por toda Europa. En pocos años se hicieron miles y miles y miles y miles de copias, y Jacobo Spener inspiró el nacimiento del pietismo, porque él lo que decía básicamente era, mire, más allá de toda esa discusión teológica y más allá de lo que dicen los grandes teólogos, acá la cuestión es nuestra relación con Dios. O sea, tenemos que volver a encontrarnos con el Dios vivo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, y es el prólogo muy práctico, era casi un pequeño programa de renovación eclesial. Por ejemplo, él le decía a los pastores, miren, en todas las iglesias hay gente pagana, hay gente que no le interesa nada la fe, carnal, que no tiene interés espiritual. Pero hay un pequeño grupo en cada parroquia que tiene una verdadera sed de Dios. Júntese con esa gente, le decía a los pastores. Empiecen a orar, júntense a orar en las casas, júntense a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. Yo digo esto y ustedes me van a decir, pero escuchame, no descubrió ninguna pólvora. En ese momento era pólvora, TNT y los fósforos, digamos, porque no se hacía eso, digamos, ¿cierto? Entonces, claro, Spener tuvo un impacto tremendo. El impacto llega a Bohemia Moravia, y ahí aparece otro capo, conde von Zinzendorf. Y los hermanos moravos han sido un movimiento extraordinario, porque además los moravos le van a agregar a la búsqueda de la santidad y la piedad personal el impulso misionero. Porque no sé si se dieron cuenta, la reforma prácticamente no tiene impulso misionero. O sea, es una reforma para cristianos entre cristianos. ¿Qué impulso misionero tiene eso? Ninguno. Es muy difícil encontrar una línea de Lutero o de Calvino sobre las misiones o la evangelización. En cambio, los hermanos moravos se van a convertir en grandes misioneros en todo el mundo. Yo siempre cuento esto que es súper conmovedor. Para poder ser misioneros con los esclavos negros en el Caribe, los misioneros moravos se vendían como esclavos. Se vendían como esclavos, ¿no? Para poder llegar a esos oprimidos, a esos... Bueno, el movimiento wesleyano en Inglaterra arranca sumamente inspirado por los hermanos moravos, ¿no? La primera gran experiencia de fe, el pastor John Wesley, pastor ordenado y misionero de la Iglesia Anglicana de Estados Unidos, se convierte después de encontrarse con los moravos, ¿no? O sea, acá aparece, y lo interesante del movimiento wesleyano es que recupera, bueno, los moravos también, recuperan algunas raíces de ese movimiento anabaptista, que se daba cuenta que la fe cristiana tenía que tener implicancias sociales, culturales, prácticas reales, ¿no? La reforma de las cárceles, el surgimiento de la escuela, si aparece... La atención de lo social. La atención de lo social. Ustedes saben, en Inglaterra, eso, hay inclusive infinidad de películas, algunos de los líderes abolicionistas de la esclavitud más importantes fueron líderes wesleyanos, digamos, ¿cierto? Así que ahí aparece, bueno, y también ahí es interesante que aparece un protopentecostalismo en el movimiento wesleyano, ¿no? Aparecen las primeras grandes manifestaciones sobrenaturales de la presencia de Dios. Eso se va a replicar en Estados Unidos con los avivamientos, con los revivals, ¿no? Sí.
Me estoy acordando de un testimonio de la primera conversión registrada metodista, bueno, seguramente lo van a ver en la próxima charla, pero la primera conversión registrada metodista en Buenos Aires, creo que lo cuenta Monti en su obra, es un historiador metodista, es alguien que entra al templo diciendo que quiere arrepentirse de sus pecados, y hay una cuestión así muy carismática, muy del espíritu, que ha sentido un fuego, que quiere dejar la bebida. Bueno, sí, cuando nuestro querido o no querido Domingo Faustino Sarmiento, porque tenemos las dos versiones, viaja a Estados Unidos, bueno, hace un gran viaje por Europa y el norte de África, y después hace uno por Estados Unidos, bueno, es embajador en Estados Unidos. Él justo coincide con uno de estos revivals, y es muy interesante porque él, que era un escéptico católico, digamos, o un católico escéptico. Católico no se podía dejar de ser, ¿no? Claro. Así que se daba la libertad de ser escéptico. Pero cuando él viaja a Estados Unidos, claro, hay una carta que le escribe al SINA, donde le dice, mirá, acá pasan unas cosas rarísimas en estas reuniones, porque la gente se cae al suelo cuando predica el predicador, lloran, gritan, patalean, o se ríen a carcajadas. Ahora, dice, eso para nuestra cultura es muy raro. Ahora, es notable porque dice, después de eso, el borracho no toma más, el que andaba robando se busca un trabajo. Sí, es muy notable lo que dice Sarmiento. Sarmiento es como si dijera, flaco, esto funciona, digamos, o sea, que era lo que le preocupaba a él, digamos, ¿no? Claro. Los efectos sociales de la fe religiosa y de la experiencia religiosa, y claro, para el catolicismo rioplatense eso era una cosa sumamente rara, ¿no? Acá alguien preguntó dicen, sobre los ¿podrías hablar un poco sobre el movimiento puritano? Claro. Bueno, Inglaterra tiene una historia religiosa increíble, digamos, ¿no? Porque Inglaterra se separa de la Iglesia por una decisión del Estado. Y entonces se forma una experiencia religiosa muy particular, muy inglesa, que es la iglesia anglicana, ¿no? Que es una especie de catolicismo reformado, ¿no? Con el rey como cabeza de la iglesia. Ahora, aparecen un montón de movimientos no conformistas, porque justamente el modelo de cristiandad que se había aplicado en todo el mundo, la corona británica lo aplica en Inglaterra, ¿cierto? Entonces, obliga a adoptar las formas religiosas que el Estado considera valiosas, bueno, el libro de oración común, qué sé yo, y ahí van a aparecer un montón de grupos inconformistas, entre ellos los bautistas, por ejemplo, y los puritanos, que son más que una organización religiosa o una iglesia, digamos, son un movimiento, ¿no? Que también van a tener una pasión extraordinaria por la santidad, la búsqueda de la santidad, la centralidad de la palabra, ¿no es cierto?, el desarrollo de una piedad personal. Acá en esta época aparecen algunas de las formas de piedad que luego los evangélicos hemos entronizado, digamos, ¿no? Por ejemplo, el devocional. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿cuál es la cuestión acá? Si uno dice, el devocional, me refiero al devocional diario, la idea de tener un tiempo con Dios, leer la palabra, orar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en la medida en que tenemos que cultivar una fe y una santidad más profunda, no podemos dejar esto librado a la iglesia, ¿no? Acá hay una preocupación grande del puritanismo con la vida familiar, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos que vivir la fe en tanto comunidad de familia para que podamos vivir como verdaderos cristianos. Y ahí aparecen la recomendación de estas prácticas de piedad, que bueno, después se hicieron un poco, perdieron historicidad, ¿no? Yo a veces cuando digo, el devocional lo inventamos, hay cristianos que me quieren tirar con algo y aparte me dicen que Jesús hacía el devocional, ¿no? Claro, porque se levantaba a la mañana temprano y oraba, entonces ese era el devocional evangélico. No, bueno, el devocional lo inventamos los evangélicos. Más o menos al mismo tiempo que los católicos inventan el rosario.
¿Vieron el rosario para orar? ¿Por qué? Porque ahí aparece toda una, en la posreforma y en la contrarreforma, aparece toda una preocupación para decir, ¿cómo dotamos de apoyos, de sostenes, de medios de orientación a estos cristianos que intentan vivir su fe de una manera coherente y consecuente, digamos, ¿no? Claro, acá dice Tincho, el problema es que el devocional se volvió un fin en sí mismo. Sí, Claro. aparte casi se volvió tipo dogma, digamos. Si no haces el devocional, algo malo anda pasando con tu vida, digamos. Claro. Así como si fuera una especie de... Saliste sin leer, estás condenado. Claro, exactamente. Entonces, digo, pero son formas de piedad que son históricas, digamos, ¿no? Sí. Pero surgen en este momento cuando aparecen estos movimientos, bueno, justamente Wesley, el Círculo de Oxford, ¿cierto? ¿Por qué le llamaron los metodistas? Porque los tipos desarrollaron métodos para vivir la fe. O sea, métodos para decir, a ver, ¿cómo? Porque, a ver, nosotros los protestantes no nos detenemos, los evangélicos no nos detenemos en un tema que es bien interesante, ¿no? Ustedes fíjense que el catolicismo, que decíamos que en esa piedad medieval tenía esta cuestión de los ritos, la autoridad de la iglesia, el magisterio. Y vos fíjate cuánta simbólica hay en el catolicismo que ayuda a sostener la fe, porque a veces nosotros somos críticos o somos excesivamente despectivos, ¿no es cierto? Como diciendo, mirá, agarró el rosario como si fuera algo idolátrico. Ahora, el desafío para el creyente protestante es muy grande. ¿Por qué? Porque en lo externo, y esto acá ayúdenme los psiquiatras y los psicólogos, o sea, en lo externo, ¿dónde te apoyás? ¿Dónde encontrás ese apoyo que es la práctica, el uso, el hábito? ¿Por qué? A Dios no lo ves. La palabra es una idea, es un concepto que alguien te dice de arriba un púlpito. Y después vos el lunes tenés que decir, che, yo tengo que vivir con esta vida y tengo que bajar estos principios que ayer dijo el pastor que eran fundamentales a mi vida práctica. ¿Cómo hago? Entonces aparecen mediaciones. Los modelos de espiritualidad construyen mediaciones para que después el creyente se oriente, porque si no uno está perdido y tiene, como alguien puso por ahí, un deber ser gigantesco, pero no sabe por dónde empezar. Claro. ¿No? Entonces, claro, se transforma en fetiche, dice Martincho, claro. Claro, exactamente. Bueno, por eso está bien. Justamente, casi es inevitable que las prácticas se fetichicen, digamos, ¿cierto? Es decir, porque... Por eso digo, es interesante también ser crítico y decir, bueno, esto tiene su historicidad. Claro. Fíjate, por eso la necesidad, Eduardo, por eso digo la necesidad de ese lema, digamos, reformado, de la iglesia reformada, siempre reformándose, o sea, haciendo autocrítica, la necesidad de volver a eso, ¿no? Es el lema que está erradicado de todas nuestras iglesias. Claro. Porque en general hemos pensado en nuestras iglesias como iglesias que nadie ose venir a reformarnos, ¿no? O sea, claro. Si hay una resistencia a la autorreforma muy fuerte. A ver, eso lo vemos en cualquier comunidad, ¿no? En cualquier pequeña comunidad hay, hay una reforma, una resistencia a la reforma y al cambio. Mirá qué cosa interesante, digo, todos nosotros que estamos involucrados en este proceso, ¿qué ha pasado con la pandemia? Donde de pronto la mayor parte de los ritos y formas y mitos evangélicos fueron quemados, o sea, con un lanzallamas gigante, ¿no es cierto? Se desplomaron. Y hemos quedado remitidos a nuestros espacios vitales personales. Y después esto, digamos, ¿cierto? Pero entonces hay como una confrontación con la propia verdad muy dura, digamos, ¿cierto? A ver, porque el culto cualquiera, el culto musulmán, el católico, el evangélico, tiene algo de espectáculo siempre, ¿no? Y vamos ahí y todos nos sentimos bien porque bueno, esa fe ambiental que construimos,
Pero de pronto hemos quedado reducidos bueno, al tú y yo en la casa y bueno, ¿qué me pasa realmente con Dios? Como dice el teólogo ya fallecido, Juan Luis II, ¿Dios nos interesa o no? Tiene un artículo que se llama así, ¿no? ¿Dios nos interesa o no? ¿Qué tanto nos interesa? Bueno, esa pregunta ha quedado así candente, ¿no? Ahora, no sé si estamos, Sí, debemos está en estar mal de tiempo. horario, no sé cómo estamos. Usted diga, Pregunta cuando, Rubén. Acá. cuando Rubén, usted habilita tu diga, micrófono y decino. Seguimos. ¿Estamos bien? Bueno, ¿cuál sería? Yo tengo una pregunta. Ahí Seba decía algo, que el desafío es la iglesia reformándose, pero sin una ruptura total que, digamos, que le impide ese claro, funcionamiento, lógicamente, ¿no? total. ¿Y cuál crees vos que es la espiritualidad adecuada o necesaria para este tiempo, para este momento que estamos viviendo? Qué La buena del pregunta. seguimiento me parece que encaja, ¿no? Sí, yo creo que el seguimiento, me parece que hay dos o tres, a ver, son las cosas que me preocupan a mí, porque a ver, que vos me preguntes si yo lo conteste, no sé cuál de los dos está siendo más irresponsable, digamos, ¿no? Yo, yo, yo. pero, pero yo diría que hay dos o tres cosas que sí me parece como articuladoras, ¿no? Yo creo que, a ver, tenemos que volver a una centralidad real de la palabra. A ver, de la palabra como aquello que nos interpela, no como aquello que sabemos. Claro. A mí me llama la atención, el otro día estaba hablando con un hermano muy querido, que me decía, no, me hablaba de predicadores que él ve en YouTube o en Facebook ahora, bueno. Y entonces él los iba clasificando así. Este es bíblico, este es bíblico, este es bíblico, este es bíblico, este es bíblico. Yo me cansé de escuchar esa frase en la iglesia. Esto es bíblico, esto no es bíblico. Que en realidad, cuando vos te la podés analizar un poquitito así más fino, no es esto es bíblico o esto no es bíblico. Esto es conservador al modo que me gusta a mí. Eso debe ser traducido así. Esto es conservador al uso nostro, digamos, diríamos en italiano, ¿no es cierto? Entonces, digo, ahora, yo veo que en las comunidades, en la mía empiezo, hay poco espacio para confrontarnos con la Biblia como el texto que nos apela, el texto del cual no sabemos nada, el texto que me hace preguntas complicadas, para no decir una palabra más fuerte, sobre mi vida y mi vida en comunidad. Entonces yo diría ahí, a ver, volvamos de una buena vez a la palabra. Con todo. O sea, no elijamos. Volvamos a leerla en serio. No para legitimar nuestras teologías, por tradicionales que sean, sino en serio. Luego, me parece que otra cosa así, re fuerte, es la vida en comunidad, ¿no? O sea, la vida en comunidad, hoy yo creo que es una de las más grandes necesidades que tenemos. Tenemos que luchar para que nuestras iglesias sean verdaderas comunidades, cuando en realidad tenemos una resistencia interna muy grande a convertirnos en comunidades, porque nos habita el individualismo capitalista posmoderno. Entonces lo que queremos es el culto que nos deje apaciguados religiosamente, pero y la vida con el hermano y la hermana, meternos con la vida del hermano y la hermana y el hermano que se metan con mi vida. Después yo diría que otra cuestión que es dramática, que me parece que nosotros no estamos considerando y que debería ser parte de nuestra espiritualidad, es que tenemos que ir hacia una espiritualidad ecológica. ¿Qué sería una espiritualidad ecológica? ¿No? ¿Qué sería una espiritualidad ecológica? Como yo la entiendo. Estoy siendo irresponsable y es culpa tuya, Darío. Así que yo te hago cargo de todo. Una espiritualidad ecológica es una espiritualidad que se hace cargo de todo. Se hace cargo del mundo, porque, a ver, basta de esa espiritualidad esquizofrénica que hemos tenido, donde los temas que nos importaban eran los temas religiosos,
los temas de convertirnos nosotros en unos raros marcianos religiosos, y en realidad una espiritualidad ecológica es aquella que hace que nos preocupe el mundo de Dios, las criaturas de Dios. Me parece que hay un montón de temas que tienen que pasar a ser temas de nuestras predicaciones y de nuestras preguntas. Y ya que usé la palabra ecológica, no me estoy refiriendo solo a la crisis ecológica, pero claramente que la crisis ecológica es algo sobre lo que no estamos diciendo nada. ¿Cuántos mensajes han escuchado ustedes donde aparezca una mención a la crisis ecológica? ¿Pero por qué no lo hacemos? Bueno, porque todavía manejamos esa teología y esa espiritualidad que dice, este mundo se quema, pero nosotros nos vamos al cielo, digamos. Me parece que ya tenemos que abandonar esas espiritualidades estereotipadas. Un poco egoísta, ¿no? Un poco egoísta, digo, nuestra... Egoístas, esotéricas, sí, ¿no? Totalmente. El esoterismo. Hay un libro que a los que tienen coraje, yo se los recomiendo. A los que no tienen coraje no lo lean, pero con un poco de coraje uno lo lee. Hay un libro de Harold Bloom, un gran crítico literario norteamericano, fallecido hace unos meses atrás, nada más. Harold Bloom, judío, se escribió un libro que es una joyita que se llama La religión americana. Porque acá de lo que no hemos hablado, que habría que dedicarle un par de conferencias, un par de diálogos, un estudio meticuloso, es al fundamentalismo norteamericano. Que, el fundamentalismo norteamericano nos trajo el Evangelio, yo creo que por eso conozco al Señor, pero nos inoculó su veneno, que venía junto con el fundamentalismo norteamericano, que tenía que ver con una manera de ver la realidad. Y esa manera de ver la realidad era dividir el campo de la experiencia religiosa en dos. La vida real y concreta y material era la vida secular, y lo demás era lo que nos teníamos que dedicar, que era ver cómo nos arreglamos para llegar al cielo, digamos. Entonces, y de todo lo demás no nos teníamos que ocupar. Harold Bloom, en ese libro, La religión americana, dice eso, dice, en realidad, el evangelicalismo norteamericano es gnosticismo. Es fuertísimo. Yo ese libro lo conocí porque un amigo mío, que lo compró y lo empezó a leer, me llamó un día y me dijo, vení Eduardo, comamos juntos y charlamos un poco. Y me da el libro y me dice, yo no lo pude terminar de leer, te pido que vos lo termines de leer y un día, en otro almuerzo, lo charlamos. Claro, porque es muy fuerte que a vos te digan, las raíces de tus iglesias tienen algo de gnosticismo, que es este gnosticismo, bueno, tan a la norteamericana, digamos. Sí. A ver, si acá hay un descendiente o un apasionado por Estados Unidos de América, sepa perdonar a este pobre latinoamericano inculto, pero digamos, me parece que hay algo en la lógica norteamericana de ver el mundo, bueno, hay que descolonizar la teología. Claro, exactamente. Que termina en la caricatura de Simpson, ¿no es cierto? De los Simpson, con el hipercreyente, por un lado, ¿no es cierto? Y por Simpson no pudiendo pronunciar el nombre de Jesús bien, digamos, ¿no? O sea, entonces yo diría que ahí hay 3 o 4 cosas que una espiritualidad a futuro debería considerar seriamente, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta, Eduardo? Sí. 1.000.000. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? A mí ¿Cómo me estás? quedó ¿Cómo acá te va? resonando Qué un lindo punto. verte. ¿Cómo estás? Gracias, Eduardo, gracias. Me quedó resonando un poco lo que estaba diciendo el profesor de historia, Darío, creo que es, Sí. cuando te preguntó qué espiritualidad va con este tiempo, y él dijo la espiritualidad de seguimiento. Y yo me hace ruido la espiritualidad, la otra que hablaste vos, la radical, cuando nombraste las dos, que la espiritualidad radical se centra en Romanos y Gálatas. Y yo me pregunto esto, para tener una espiritualidad de seguimiento, ¿no es primero ir a Romanos y Gálatas para después manejar todo ese seguimiento de Jesucristo y que se caiga el velo? Y tener una espiritualidad de seguimiento, pero
previamente una espiritualidad radical hoy, para hoy. No, yo me lo que equivoco? dije es un poco al revés. Yo lo que dije es que la teología de Lutero y de la reforma magisterial, la reforma oficial, tiende a pararse en la teología paulina. También lo ha hecho, ya que lo mencionamos ahora, la tradición evangélica norteamericana. Las teologías o espiritualidades que se preocupan más por el seguimiento, la vida práctica, los problemas de la vida real, lo que diría Ansel Grum, una espiritualidad desde abajo, otro librazo que recomiendo, ¿no es cierto?, de un católico. Ansel Grum, espiritualidad de arriba y de abajo. La espiritualidad de abajo viene de, a ver, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué me pasó? ¿Cuál es mi trayectoria? ¿Cuál es mi búsqueda? ¿Cuál es mi herida? ¿Y cómo me puedo encontrar con Dios desde ahí? A ver, en general esas espiritualidades lo van a buscar a Jesús en los evangelios. Sí. Lo que muchas veces ha hecho, pero no es un problema, a ver, lo quiero aclarar, no es un problema de Pablo, es un problema de las interpretaciones de Pablo, es que lo hemos agarrado a Pablo y lo hemos extrapolado a una teología de la justificación por la fe, que no sabemos dónde pasa, pero pasa en algún lado, pero luego nos cuesta meter eso en la vida real, ¿cierto? Hay como una especie de teologización de la vida de las personas queda teologizada. Y entonces también hay una escisión en la vida de las personas, se escinde la vida práctica concreta, sus experiencias de vida, de esa gran teología que lo explica todo y que nos aúna a todos en una misma experiencia. Bueno, somos justificados por la fe, somos redimidos, pero a veces no sabemos cómo bajar del cielo paulino, digamos. Te quedas ahí, claro. Así que en ese sentido yo lo decía, me parece que las teologías o espiritualidades más radicales van a Jesús y le dan un poco menos de bolilla a la teología paulina, pero no porque el problema esté en la teología paulina, sino porque el problema está en la interpretación que hemos hecho de Pablo. Iba a decir algo. Federico pregunta en qué sentido gnóstico. Sí. Leete a Harold Bloom. Sí. Claro, pero yo creo que, lo digo corto, Harold Bloom identifica esa escisión que produce el evangelicalismo norteamericano entre justamente lo que se proclama como experiencia espiritual, que es algo que pasa fuera del tiempo, y la vida real del que teóricamente experimenta esa experiencia. O sea, hay algo que está desacoplado en la experiencia. No sé si se entiende lo que digo. Hay algo que está desacoplado. Una idea platónica. A ver, me parece que lo mantenemos desacoplado. O sea, nuestra tradición es fuerte en eso, ¿no? El desacople. Por eso te digo, una idea medio platónica parecería. Ok, claro. Ok. Acá tendríamos que llamar a un experto en filosofía, pero más Plotino, un discípulo de Platón, ¿no? Más Plotino que Platón, más gnóstico que platónico. El gnosticismo básicamente lo que proponía es que Dios es un ser tan elevado, tan extraordinario, tan distinto que lo humano, y no solo que lo humano, que lo material, que había que elevarse hacia ese Dios por una serie de intermediarios hasta que uno llegaba a un estado de santidad tal que sí empezaba a estar en relación con ese Dios. Claro. Mientras vos ibas para allá, para arriba, te ibas a alejar como un globo aerostático. Cada vez te veías más chiquitita la Tierra. Y el mundo de lo humano, y lo que nos pasa todos los días. Bueno, lo que dice Harold Bloom, bueno, la teología evangélica hace un poco ese movimiento, digamos, ¿no? Y entonces
nos queda medio lejos. Por eso, por ejemplo, hay temas, por eso hay temas de la agenda que nunca han entrado en la agenda evangélica. ¿No? Martín quiere decir algo, preguntar algo. ¿Martíncho? Perdón que interrumpí. No, en esta idea me acordaba de un teólogo español, José María Castillo, un teólogo bastante importante, que él comenta que justamente Pablo, la experiencia que tiene de Jesús, es del Cristo glorificado, porque Claro. él no lo conoce a Jesús en persona, no conoce al Jesús que caminó en la aldea, al artesano digamos, de Galilea. Entonces habla de ese Cristo, del Cristo resucitado, de los efectos espirituales de su obra, etc. Entonces, pero nos perdemos a ese Jesús que cierra el Evangelio de Juan con sígueme, ¿no? Como, Claro. entonces queda como este desacople que vos decís, ¿no? Que Pablo tiene todo su mérito, fenómeno, pero ojo porque nos perdemos esa teología desde abajo, como decís vos, Eduardo, Claro. De ese Jesús que anduvo con la gente, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Ahí hay un tema súper interesante que es, dos temas súper interesantes. Aquella famosa frase que dice, Cristo predicó, o sea, Jesús predicó al reino y la iglesia se dedicó a predicar a Jesús. No. Jesús predicó el reino y la iglesia después predicó a Jesús. Y la otra cuestión, esa cuestión tan, digamos, que la tensión está ya en el Nuevo Testamento entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El tema es que después, cuando ya tenemos una teología muy elaborada sobre el Cristo de la fe, nos cuesta volver al Jesús histórico y reencontrarnos con sus prácticas que son inspiradoras de una espiritualidad cristiana, digamos, ¿no? Rubén, ahí Rubén quería preguntar, me parece. Rubén o Pati. Sí, yo quería hacer una pregunta. Cuando surge la reforma, bueno, ahora estamos hablando de los diferentes efectos, pero en términos generales, el gran impacto para mí, para la gente común, fue asociarlo con el nacimiento de la imprenta, la difusión de la Biblia y el acceso a la gente a la palabra, lo que causó un impacto porque lo que leía no era lo que venía recibiendo durante años. Entonces, es como que la reforma generó algo o produjo algo a medida de la necesidad de la gente, de dejar de escuchar un discurso único y encontrar lo que Dios quería decir. Ahora, hoy yo veo en este tipo que nosotros tenemos la gente saliéndose de la religión, está en contra de la religión, es crítica de la religión. Sin embargo, en paralelo, hay una búsqueda de la espiritualidad. Parece paradójico, pero es así. O sea, ¿cómo podríamos aprovechar nosotros esta situación para poder dar a la gente, que es a donde tenemos que apuntar, dentro de este contexto, usando esta figura de lo que fue la reforma en aquel tiempo y la oportunidad que tenemos ahora? Muy bueno, Rubén. Mirá, el otro día salió un artículo en el diario Infobae sobre el coloquio de IDEA de los empresarios, pero no sobre las cuestiones empresarias, sino que lo que decía ese artículo es que las conferencias, porque bueno, en IDEA se dan conferencias de muy distinto índole, las conferencias que más empresarios reunieron no fueron las conferencias sobre a cuánto iba a estar el dólar, digamos, ¿cierto? Sino las conferencias sobre espiritualidad. Se dieron 3 o 4 conferencias sobre espiritualidad y fueron en las cuales más empresarios se anotaron, yendo en la línea, reforzando lo que vos decís, ¿no es cierto? Claramente, bueno, hay una frase de un teólogo católico, ahora se me fue el apellido, pero él dice, el siglo XXI será el siglo de la espiritualidad, o de que la iglesia viva la espiritualidad
o no será nada, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que a mí me parece que el modo que tenemos, o no sé el modo, pero la orientación es que tenemos que ayudar a las personas a cultivar su dimensión espiritual. Y nosotros dedicarle menos tiempo a cultivar nuestra religiosidad o las formas externas de la religiosidad evangélica, cualquier sea según la tradición, digamos. Me parece que nosotros invertimos mucho tiempo, mucho esfuerzo e incluso recursos en mantener funcionando nuestra religión. Y dedicamos menos esfuerzo a ayudar a la gente a que desarrolle su espiritualidad. Y la gente, digamos, a ver, ahí hay otra cuestión. Esto es re interesante, me parece. Este tema me interesa mucho, porque yo digo, ahí tenemos otro problema. Nosotros creemos que la persona, hasta que no pasa por las horcas caudinas, digamos, de nuestras prácticas religiosas, no tiene espiritualidad, no es un ser espiritual. O sea, ¿no es cierto? La espiritualidad se la vamos a dar nosotros en la iglesia. La gente tiene búsquedas, la gente tiene percepciones de Dios, la gente tiene intuiciones sobre Dios. Es decir, es interesante cómo, por ejemplo, no sé, para recaer en un ejemplo bíblico y ser un buen evangélico. Cuando Felipe es llevado a cruzarse con el etíope tenía una búsqueda de la marosca, o sea, se había comprado un rollo de Isaías, que le habrá salido una fortuna, el tipo iba leyendo en el carro, tenía una búsqueda de Dios zarpada, y lo que hace Dios es mandarlo a Felipe para que oriente esa búsqueda. ¿Está bien lo que quiero decir? ¿Se entiende lo que quiero decir? Nosotros, más bien a la gente, le clausuramos las experiencias espirituales y le decimos, no, compre esto, acá está el paquete, usted nunca tuvo una experiencia de Dios, porque Dios no estaba ni cerca ni nada, usted era un pagano horrible, ¿no es cierto?, materialista. No, la gente tiene búsqueda. Ahora, ¿cómo podemos conectar eso? Pero tenemos que ampliar nuestra visión de la espiritualidad. Sí, Nico. Casi diría que tenemos que cambiar nuestra concepción de Dios en algún punto, digamos. ¿Quién es el Dios? Yo me acuerdo, a ver, ¿cuántos de acá hicieron ese curso maravilloso que se llamaba Mi experiencia con Dios? ¿Ustedes lo hicieron en comunidad? Que había en la tapa un señor muy parecido a Rubén. Yo no sé si no eras vos, mira. Bueno, pero en ese era como un devocional, digamos, ¿no? Mi experiencia con Dios. Venía de Canadá. Ahí había un principio que me parece un principio bíblico revolucionario. Usted no tiene que llevar a Dios a ninguna parte. Usted tiene que descubrir dónde Dios está hablando, se está manifestando y está obrando, y usted tiene que sumarse. O sea, que es muy interesante porque nos quita todos los delirios de grandeza que tenemos, de ser el único que tiene, que somos la sucursal, ¿no es cierto?, especial del reino de Dios. Ahí Fabián muestra la tapa del libro. Ah, Fabián, ahí está Rubén, muy bien saliste en la foto, Rubén. Sí, ¿viste? Tenemos la franquicia exclusiva del reino de Dios. Me parece que, sí. Volviendo, digo, me parece, Rubén, que, a ver, ¿cuál es mi búsqueda? ¿Dónde se manifiesta el Dios de la vida? ¿Dónde se manifiesta el Dios de la vida? ¿Dónde nos propone experiencias de Él? ¿Y a quiénes? ¿Y cómo? Y ahí poner nuestros cañones. Porque yo creo que un problema que tiene la Iglesia evangélica es que está invirtiendo mucho tiempo en religiosidad, mucho tiempo en formas que nosotros hemos precocido. Ahora yo digo una cosa, el reino de Dios se sostenía hasta hace 8 meses en 300 millones de cultos extáticos, grandilocuentes, ¿no es cierto?, donde si no íbamos ahí y llorábamos y teníamos esa experiencia, ¿no es cierto?, como conmovedora, y alguien no venía a darnos una palabra terrible, y entonces teníamos toda esa catarsis, parece que no había reino de Dios. Parece que el reino de Dios se le ha arreglado bastante bien sin esos cultos, digamos, los últimos 8 meses. Lo que muestra que, a ver, ¿cuándo vamos a entender
que esas son formas que hemos inventado, que son puentes que construimos para vivir la fe, pero podemos construir otros puentes y quizás podemos construir puentes más cercanos a las personas, ¿no? Y menos cercanos a nuestro gusto, o no sé, a nuestro ego, ¿no? No sé, se me ocurre por ahí. Mira, yo estoy, no me quiero extender con la hora, pero yo estoy fascinado de cómo hoy la gente busca en las cosas más extrañas para el que no las busca, cultivar su dimensión trascendente y espiritual. Este es un tiempo en que la gente está buscando encontrar algo que le hable de esa dimensión trascendente de su propia vida y de quizás algo que esté más allá de su propia vida. Bueno, ahí, pero tenemos que doblar. Me parece que tenemos que doblar como iglesia para poner el foco ahí. Y para valorar las experiencias de las personas, que quizás como en el caso de Felipe y el uno necesitan ser reorientadas por la palabra, ¿no? Yo lo vinculo esto con volver a leer lo que dije al principio después de la pregunta de Darío, de qué espiritualidad buscar. Yo lo vinculo con volver a leer la palabra de otro modo. Para mí me parece que ahí tenemos, tenemos que hacer un Fede. trabajo. Sí, terminaba Eduardo, después Nico tiene una pregunta y después Fede. No, digo que ahí me parece que tenemos un trabajo tremendo, desmontar nuestras lecturas de la palabra. Desmontar nuestras lecturas de la palabra. De construirnos, que está de moda. Sí, ponele, si alguno se va a ofender si usamos esa palabra, pero me parece que hay algo de la deconstrucción necesaria del discurso, digamos. Sí. ¿Le habilitamos a Nico la pregunta? Nico. Nico, sí. No, es más, yo fui deconstruyendo mi pregunta conforme iba avanzando Eduardo, porque aportó cosas, pero venía relacionado a lo que vos planteaste, Darío, que es cuál es ponerlo de alguna manera, el modelo actual o por dónde seguiríamos actualmente. Y a medida que vos, Eduardo, decías esto de que el reino se las arregló bastante bien sin esas experiencias, etc. Y de esto de llevarle a la gente su espiritualidad al Señor, pensaba dos cosas. Una, durante todo este tiempo, ¿no? Este tema de la pandemia, ¿cómo nos desafía, si se quiere, como reino o como comunidad, me refiero a todas las iglesias, a qué hacer con esto de transmitir la palabra? Digo, es una visión muy subjetiva. Durante todo este tiempo yo veo más a las iglesias hablándole a las iglesias que hablándole al que está afuera. La iglesia se concentró en hablar hacia adentro. Por lo menos lo veo yo desde mi experiencia. No sé si hay varios hermanos de la iglesia nuestra de esta fe. Yo veo mucho a la iglesia hablándole a la iglesia. Estamos haciendo contención, ¿no? Y no abriendo los brazos. Estamos más abrazando que abriendo los brazos. Como que la respuesta de la iglesia, del cuerpo, a esto que estamos viviendo, fue más contracción que expansión, si se quiere de alguna manera. Es una visión, ¿eh? Pero les transmito lo que veo. Veo mucho más, vamos a juntarnos, vamos a charlar entre nosotros, que cómo hacemos para explotar los medios que tenemos al alcance para que el que hoy no vive una espiritualidad al lado de Jesús, la viva. Bien. Y en paralelo veo justamente el diferencial que tuvo Lutero y que tuvo ese primer tiempo, fue sacar a Jesús del rito y llevarlo a la gente. Justamente eso es lo que hizo la diferencia, es una de las cosas que hizo la diferencia, y que hizo que mucha gente abrazara a la Reforma y que abrazara el protestantismo y en definitiva, o en última instancia, que lo más importante, es acercar a Jesús.
la gente, a ver, por tomar lo más básico y o una de las cosas que son más importantes, empezó a leer a Jesús en su idioma. Y esa gran transformación que hace Lutero es llevarle la palabra a la gente en la manera en la que la gente la podía leer y comprender claramente y sin intermediarios, la transportamos a hoy, ese es el desafío. ¿Cómo hacer para que la gente, en el lugar en donde está, y en este contexto, y desde su bagaje espiritual, y desde su limitación material, porque encima con ola, segunda ola, tercera ola, fase 1, fase 2, fase 3, lo que sea, y el individualismo que hoy tenemos, ¿no? Signo de nuestros tiempos, ¿cómo le llevamos a esa foto, a esa situación, a Jesús del latín al alemán o a su contexto, ¿no? Eso me parece que nos está interpelando mucho. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el desafío. Muy bien. Porque no tengo respuesta, digo, ¿no? Yo lo tiro. Ah, qué vivo que sos, Nico. Claro. Yo quería decir algo que lo pensé hace rato cuando no me acuerdo qué intervención fue muy buena para abrir ese camino de pensamiento. Y es que cuando nos preguntamos qué espiritualidad necesitamos en nuestro tiempo, yo creo que ahí tenemos que tener cuidado en ese sentido. A ver, hay un elemento de contradicción con la cultura que siempre va a estar presente en el cristianismo. Digo, cuando el cristianismo copia, imita y busca simplemente halagar a la cultura, me parece que no es la manera en que el cristianismo es pertinente a la cultura. ¿Se entiende lo que digo? Chesterton tiene una frase que es muy buena, que dice: cada generación es salvada por el santo que más la contradice. Lo digo otra vez porque es brillante. Cada generación es salvada por el santo que más la contradice. ¿Qué quiero decir con eso? Una espiritualidad cristiana para nuestro tiempo o para cualquier tiempo va a ser una espiritualidad que interprete el tiempo y comunique en términos de su tiempo, pero que a la vez contradiga la cultura del tiempo. No sé si se entiende lo que digo. Y pongo un ejemplo que, aunque, a ver, no quiero ofender a nadie, pero digo, muchas de las formas que ha adquirido la espiritualidad, el culto y la iglesia evangélica en los últimos 20 años tienen que ver con copiar los motivos de nuestro tiempo. Finalmente, los cultos más asistidos y más exitosos y más rutilantes y más comentados son los que más se parecen a los grandes eventos de nuestro tiempo, digamos, donde lo que se invita a la gente a participar de una experiencia conmovedora, pero ¿hasta qué punto eso construye un discurso sobre el mundo? Porque yo estoy de acuerdo con Nico, totalmente de acuerdo con vos, Nico. Yo creo que no salimos afuera porque no sabemos bien qué decir. Es decir, es más fácil hablar para adentro, porque adentro conocemos qué podemos decir y más o menos eso conforma. Pero afuera, ¿qué tenemos para decir para afuera? Que sea relevante, porque decir uno puede decir muchas cosas. Y ahí me parece que falta una articulación del mensaje, que no sea simplemente repetir las 4 leyes espirituales, es decir, que sea una verdadera respuesta a la crisis global y ni hablar a la crisis argentina, ¿no es cierto? Por ejemplo, no tenemos una palabra de la Iglesia Evangélica Argentina pertinente, eficaz, oportuna para la crisis argentina. No. Una crisis que se está llevando puesta al país. Y acá no tienen que ver las banderías políticas, ¿no es cierto? Sino que nos damos cuenta, estemos parados en el lado que estemos de la grieta o sin grieta, que esta crisis está llevando puesta al país. ¿Cuál es la palabra que tiene la Iglesia Evangélica a esta sociedad que se la está llevando puesta una crisis? No tenemos una palabra. Hay que ser honesto con eso. Ahora, sí, uno podría decir, ¿podemos predicar el Evangelio? Sí, bárbaro, pero volvemos otra vez al gnosticismo, ¿no? Es decir, bueno, usted sálvese
es como predicar en el Titanic, digamos, ¿no es cierto? Es decir, predicamos para que la gente que se ahoga vaya al cielo, pero digamos, ¿y si nos preguntamos si hay una manera de salvar al Titanic, qué tendría que decir la Iglesia? ¿No? Entonces me parece que ahí que eso tiene que ver con lo que yo decía antes, que la llamé espiritualidad ecológica. Ecológica quiere decir que me hago cargo del ecosistema donde vivo, también el ecosistema cultural, social, político, etc. Muy bien. Eduardo, llevamos apenas 2 horitas, así que Sí, nada menos. han pasado así como que no nos hemos dado cuenta. Como si nada. Pero bueno, como si nada, exactamente. Tenemos 2 preguntitas para cerrar. Primero Fede Mazzoni y después Pati, que no sé si es Pati o Rubén. Pará, me encantó lo que dice Tincho ahí, che, leámoslo. Perdón por llamarte Tincho, pero es como me figura a mí. Doctor Esa fue Tincho. Mi señora la que escribió eso. Malelu, dale. Felicitaciones, entonces, extraordinario. Lo leo. Es que justamente dale. me parece que lo primero que queremos salir a hacer es hablar muy bien. Y no sabemos escuchar, que es el primer deber del amor, según Paul Tillich. Claro, escuchar. Según Nowen también, sí. ¿Usted qué opina? ¿Qué le parece? ¿Cierto? El otro día me puse a estudiar para una clase que tenía que dar. Me encontré con un artículo espectacular sobre Lucas 24, el camino de Maús. Y el tipo que escribe el artículo hacía un trabajo extraordinario, porque toda la primera parte del pasaje, ¿qué hace Jesús? Se encuentra con estos tipos desorientados, angustiados, ¿y qué le dice? Che, ¿qué les pasa? ¿Cómo andan? No, acá, qué sé yo, ¿pero por qué? Pero vos sos el único que no sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? Dijo Jesús, ¿cierto? Que era el protagonista de lo que había pasado. Dijo, a ver, contame qué pasó. Y entonces dejó que ellos pusieran en palabras lo que estaban viviendo, lo que les estaba pasando, sus interpretaciones de esa realidad. Y cuando terminaron, dijo, che, vamos a la Biblia a ver cómo la miramos. Digo, me pareció extraordinario esta idea que nos olvidamos, que lo primero es la escucha, ¿no? Me parece extraordinario, ¿no? Escuchar más. Así es. Henry Nowen también habla mucho de eso, de la escucha activa, de ser muy interesante. Luz también dice algo espectacular, ¿eh? Hay una gran fractura entre lo público y lo privado en la práctica de la fe. Extraordinario, extraordinario. Sí. Fede, tu pregunta y luego la pregunta de los Lagos. Yo le quería, porque hace un rato hablaste del fundamentalismo norteamericano, Eduardo, y también dijiste dentro de las cosas, de tu propuesta, estamos plenamente de acuerdo, es el volver a la Biblia como libro que nos interpela, ¿sí? Eso está, si se quiere, como punto en común con el fundamentalismo norteamericano, que también plantea un regreso a la escritura. Pero me imagino que vos lo planteás desde un punto de vista distinto. No es cierto. A ver, ¿en qué sentido no es cierto? El fundamentalismo norteamericano no vuelve a la Biblia. El fundamentalismo norteamericano lo que hace es, usa la Biblia para justificar sus afirmaciones doctrinales. Ajá. Eso no es dejar que la Biblia hable. Dejar que la Biblia hable es hacerse cargo de la rugosidad del texto, y que el texto no es un león domesticado. El texto es un león salvaje que va a decir cosas que van a poner en crisis mis posturas frente a la vida, mis posiciones de clase, no sé, va a poner en crisis lo que se le ocurra al texto. Es así de áspero, digamos, ¿no? Lo que hace el fundamentalismo, no solo el fundamentalismo norteamericano, sino todos los fundamentalismos, es agarrar la Biblia. Yo tenía un gran profesor que era bastante conservador, pero era un tipo muy inteligente, el doctor Willie Robertson. Y él decía, usan la Biblia como cantera de textos para probar sus hipótesis. No usan la Biblia para que la Biblia diga lo que tiene que decir. Es una cantera de textos. Es como ir, hoy saco este pedacito de piedra y este pedacito de piedra me sirve para justificar que yo creo esto. A ver, doctrinas enteras inventadas a partir de 4 versículos locos. Y después, cuando la Biblia habla, media Biblia, por ejemplo, de la justicia, y la justicia como manifestación del shalom de Dios en el mundo, de eso nos decimos media palabra. Ahora, el arrebatamiento, que aparece 2 veces oscuramente en el Nuevo Testamento, es una de nuestras doctrinas centrales, por favor, ¿no? Ahora, el shalom del reino como obligación también de la iglesia, por lo menos de predicarlo, y de eso habla cada página de la Biblia, de eso parece que no había que decir. Entonces yo digo,
en ese sentido, digo, no es una vuelta a la Biblia. O sea, es una vuelta a lo que yo ya sé usando la Biblia. Hay una, a ver, esto es ser horriblemente autorreferencial. Pero hace un tiempo me invitaron a dar una charla en un encuentro de seminarios en Quito, y yo llevé un artículo que después se publicó en una revista teológica de San Pablo, se encuentra en la web, se llama algo así como las fronteras interpretativas en el movimiento de regreso a la Biblia, porque yo creo que hay una cuestión clara, no basta con volver a la Biblia, porque, a ver, podemos volver a la Biblia a leer lo que siempre hemos leído, porque tenemos anteojeras, que la anteojera de nuestra tradición, de nuestra teología, de nuestra espiritualidad. Volver a la Biblia es desnudarse ante la Biblia y desnudarse de sus propios preconceptos y volverla a escuchar con toda su crudeza, su honestidad, su belleza, su agenda. En ese sentido, digo, ¿no? Muy bien. Rubén, y ya si querés cerrar ahí, o Pati, ¿tenés la pregunta? Sí, a mí no sé si está bien formulada la pregunta, pero me viene el pensamiento, si vos tuvieras, Eduardo, que decir cuál es nuestra conexión o de qué tenemos hoy los cristianos, protestantes, evangélicos, digamos, ¿a qué le tenemos que estar agradecidos a Lutero, a la Reforma y a ese movimiento inicial, digamos? Qué buena pregunta. Mira, yo siempre le digo a mis alumnos en las clases que el movimiento protestante o evangélico tiene esperanza porque todavía tenemos la Biblia porque, a ver, en el fondo la Biblia, ¿qué es? Es ese lugar donde siempre vamos a volver a encontrar nuestras raíces y nuestra esencia, digamos. Entonces yo creo que lo que hicieron los reformadores de más extraordinario es recuperarnos la Biblia, ¿no? Porque la Biblia había quedado tan no en segundo plano, en quinto, en octavo, en décimo plano, que hayan recuperado el texto, ese texto que siempre va a estar ahí, cuando querramos volver en serio a él y ser confrontados por él, me parece que siempre va a ser una oportunidad para que haya reforma, haya transformación, haya renovación, haya avivamiento. Y yo creo que ese es el gran hito, ¿no es cierto?, de la reforma. Yo creo que es el conservar este texto, de paso acá tengo una, conservar este texto como el gran texto de referencia, aunque a veces tenga que estar por generaciones en espera la Biblia, ¿no? En espera de que la volvamos a leer en serio, digamos. Pero ahí está. Sí. Y yo creo que eso. Y es el generador también de un cambio social, ¿no? Sarmiento decía, hablando de católicos y protestantes, que dice, los católicos tienen solamente que creer y hacer sus ritos. Los protestantes tienen que leer la Biblia. Claro. Y para leer la Biblia tienen que saber leer, y eso provoca todo un movimiento así en cadena, que es un movimiento de transformación social, de redención de la sociedad, casi lo que planteó Sarmiento. Totalmente. A ver, vos lo sabés, Darío, hay historiadores de la escuela que dicen, la escuela surge de una manera más o menos directa de la Reforma Protestante y su regreso a la Biblia, es decir, y la pastoral cristiana ha tenido una incidencia tremenda en las prácticas pedagógicas de la escuela, que es una institución pastoral, digamos, de la sociedad, ¿no? Tal cual. Ahora totalmente secularizada, pero que tiene ese origen, ¿no? Es tremendo, ¿no? La verdad que es tremendo. Bueno, muy bien, Rubén, te cedo a vos la palabra para el cierre. Bueno, no necesitamos irnos, podemos seguir un rato tranquilos, pero sí terminar formalmente, porque nos hemos pasado unos minutos y así los que tienen algún compromiso o compromiso gastronómico también lo pueden cumplir. Les damos gracias a todos por la participación, este espacio de poder pensar
disentir, enriquecernos, nos hace muy bien. Darío, muchas gracias por tu trabajo. Y bueno, Eduardo, como siempre, un lujo. La verdad que ya sos de la familia, así que siempre estamos bendecidos por tu presencia y por tu aporte. Para cerrar esta parte, yo le voy a pedir a Daniel Chuk si puede abrir el micrófono y orar, y cerramos esta parte. Y sí, podemos seguir un rato dialogando, no hay apuro. Agradecer a los que vienen de lejos, ahí lo veo a Hugo Murillo de Cochabamba, el de más al norte de todos. Bienvenido, Buenísimo. Hugo, de Cochabamba, Bolivia, lindo tenerte con nosotros. Y bueno, podemos seguir un rato, y si hay preguntas y todo, y si no está muy apurado Eduardo, responde algo. ¿Querés orar, Daniel? Ok. Señor, qué bien que nos hace estar delante tuyo y estar en familia, en comunidad. Aquí, Señor, verdaderamente vos nos interpelás. Te agradecemos por esto. Te agradecemos, Señor, por este soplo tuyo que nos ayuda a repensar nuestra fe. Te agradecemos, Señor, por la presencia de Eduardo, de Darío, dándole mucha gracia, Señor, mucho entendimiento. A nosotros también, Señor, y valentía para vivir la vida que vos querés que vivamos cada día. En Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Solo para recordar, el domingo a las 5 de la tarde vamos a tener la próxima cita. Vamos a tener a Rubén Amestoy con nosotros, dialogando con Eduardo, así que seguramente va a ser muy rico. Pueden abrir los micrófonos, y si quedó alguna pregunta media atragantada, todavía no se fue Eduardo, así que o le escribe en el chat o levanta la mano y la puede hacer.